¿Has escuchado hablar de personajes literarios, de cómo surgieron y cómo llegaron a formar parte del boom latinoamericano? Si tu respuesta ha sido no, y si te apasiona estos temas, te invito para que te quedes y descubramos un poco qué fue el boom latinoamericano, sus características y sobre todo las obras y sus autores. No te vayas, regreso en un momento. Hola, 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 bienvenidos a su programa María C. Hoy dedicaremos un poco a hablar sobre un escritor, sobre un gran escritor. ¿Y por qué digo un gran escritor? Porque es de la literatura latinoamericana. Uno de ellos es Luis Jorge Borges, junto con Octavio Paz y Juan Rulfo. Ellos son los padres del boom latinoamericano, cuyo estallido fue en el año 1967. Pero antes de dar a conocer de quién voy a hablar, vamos a explicar un poco qué fue ese boom latinoamericano. El boom nace en un contexto histórico entre la década del 60 y del 70, en un continente donde los gobiernos dominaban toda la región. Con la victoria de la Revolución cubana, los escritores perciben la oportunidad de trasladar este triunfo al arte, estableciendo su propia identidad literaria, la narrativa latinoamericana. De esta forma nace el género literario, con obras que se publicaron por todo el mundo, transformando a sus autores en íconos de la literatura, lo que la mayoría menciona como realismo mágico en su impacto cultural. Los escritores de la época como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, ambos de Argentina, Guillermo Cabrera de Cuba, Gabriel García Márquez de Colombia, José Donoso de Chile y Mario Vargas Llosa de Perú, todos ellos estudiaron formas narrativas que vinculaban asuntos controversiales en propósitos políticos de la actualidad. Ha llegado el momento de hablar del escritor que formó, no solamente formó, sino que fundó o fue uno de los padres de ese boom latinoamericano, y él es Jorge Luis Borges. Él es aplaudido por todo el universo por ser uno de los mejores escritores del siglo XX, debido a la excelencia de su lenguaje, de sus conocimientos, el realismo fantástico de sus ficciones, genialidad de sus ideas y la belleza de su poesía. Su particular forma literaria en ellas hace que se presente una compleja concepción del tiempo, el espacio, el destino y la realidad que ha hecho el estilo algo incomparable, algo singular. Antes de hablar con nuestro escritor, quiero que conozcamos un poco, o que conozcan un poco quién fue y dónde nació. Él nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, hijo de Jorge Guillermo Borges, profesor de psicología e inglés, y Leonora Acevedo Suárez, mujer de ascendencia inglesa, con varios antepasados dedicados a la predicación metodista. Su padre decidió acabar la tradición cuando eligió estudiar la abogacía y la psicología, y gracias a esa decisión, el joven Jorge Luis Borges tuvo acercamiento a una importante biblioteca paterna. Desde muy temprana edad, demostró amor por la lectura y fue logrando un conocimiento profundo, y esto fue gracias a la influencia de su abuela paterna, quien era inglesa. Ella le enseñó a aprender el idioma inglés, y no solo eso, a los 4 años ya sabía leer y escribir. Es impresionante saber que a los 10 años escribió su primer relato traducido al español, un cuento de Oscar Wilde, el cual fue publicado en un periódico local. Debido a que la familia se traslada a Europa en el año 1914, con el propósito de que el padre pudiera someterse a tratamientos oftalmológicos en Ginebra, Suiza. Es por eso que a nuestro escritor le toca hacer su bachillerato en ese país. A partir del año 1919, fijó su residencia en España. Por esa época, Jorge Luis Borges comenzó a publicar su literatura de corte vanguardista, sintiéndose cautivado por el movimiento ultraísta. Este movimiento se desarrolló después de la Primera Guerra Mundial. Se distinguió por proponer complicadas innovaciones como el verso libre, imágenes atrevidas y simbolismo como desafío a los esquemas literarios tradicionales. Cabe destacar que en este periodo Jorge Luis Borges conoce en Madrid a Rafael Cansinos Assens, un hombre erudito que impresionó al argentino por su inteligencia literaria y su dominio de múltiples idiomas. Fue uno de sus maestros como escritor. En el año 1921 dice que Borges regresa a su tierra natal y allí hace amistad también con un amigo de su padre, Macedonio Fernández, y redescubre los ambientes y costumbres bonaerenses que inspiraron varios libros donde escribió poesía lírica que quedó recopilada en volúmenes como Fervor de Buenos Aires en el año 1923, Luna de Enfrente en el año 1925 y Cuaderno San Martín en el año 1929. También entabló amistad con Adolfo Bioy Cáceres,
con quien colaboró con bastante frecuencia. Participó en la fundación de varias publicaciones literarias y filosóficas como Prisma en el año 21 al 22, Proa en el año 22 al 26 y Martín Fierro. A finales de los años 30 trabajó en la biblioteca Miguel Cané como bibliotecario en Buenos Aires a partir del año 1938 hasta el año 1946. Sin embargo, en este último año, Juan Domingo Perón asumió la presidencia argentina. Como Jorge Luis Borges se oponía activamente al peronismo, era anarquista y conservador, se sintió obligado a renunciar y pasó a trabajar durante varios años como profesor de literatura inglesa y como conferencista itinerante. Al parecer, a nuestro escritor no le interesó la política. Buen día, Jorge Luis Borges. Estamos desde el estudio de Maracé y queremos preguntarle qué está haciendo ahora, a qué se dedica, ya que renunció a su trabajo como bibliotecario. Acabo de dictar un curso sobre literatura argentina en Michigan State University y he dado 5 conferencias en inglés. Y luego he recorrido el país dando conferencias también. Estuve en Colorado, en Utah, en West Virginia, donde me doctoraron, recibí los doctorados de honoris causa, y en otros estados, en Iowa también, en California. Ahora queremos saber un poco, ¿usted qué opina, Jorge Luis Borges, sobre la política? Una época de criminalidad y de anarquía, sobre todo, ya que continuamente había huelgas hechas por los mismos que la habían elegido. Y luego todos los días, bombas, secuestros, asaltos, un estado así de anarquía general, un gobierno muy, muy débil. Tenemos que tener ahora un gobierno fuerte y un gobierno razonable, un gobierno que tenga algún rumbo, porque hemos estado durante todo este tiempo a la deriva, el país y el gobierno. Es inexplicable todo. Yo no puedo hablar de política porque no lo entiendo. Yo sufro de lo que ha pasado y espero que ahora, gracias al golpe militar, puedan mejorar las cosas. Pero realmente yo no puedo hablar con ninguna autoridad sobre política porque lo único que tengo es este gran amor a la patria y la esperanza en que alguna vez pueda cumplir el destino que fue suyo. Bueno, ser escritor es una profesión de vocación, donde el escritor, la persona se apasiona por leer, por escribir. La pregunta es, ¿ser escritor es lucrativo? No, yo no podía vivir de lo que gano por mi literatura. En cambio, doy conferencias, aquí estoy en los Estados Unidos, pero bueno, estoy dando clases, eso sí puede ser lucrativo, pero ser escritor no. Agradecemos a nuestro escritor por permitirnos entrevistarlo y saber un poco de lo que piensa. Resulta que desde muy joven, Jorge Luis Borges empezó a sufrir la misma enfermedad que su padre, soportando una pérdida casi completa de su visión. Pero esto no impidió a que él prosiguiera dictando palabras, a que él siguiera escribiendo. Él empezó a publicar libros bajo esa modalidad sin nunca perder el oficio o la magia. Ahora hablaremos un poco de las obras más importantes o destacadas de este escritor y hablaremos un poco acerca de su tema. Una de ellas es Fervor de Buenos Aires. Es una poesía. El tema central son los suburbios de la ciudad, el linde misterioso donde el barrio se desdibuja en el campo. Esta tensión entre lo particular y lo universal funda en nuestras letras un nuevo modo de observar la realidad cotidiana, una exquisita poética de lo inestable. Ficciones que son cuentos en el año 1944, en una serie de textos literarios que muestran realidades que ocurrieron en un momento determinado. Está también La Inquisición, que son ensayos de 1925. La temática es sobre la eternidad del infinito, las paradojas del universo, entre otros. Para resumir, los relatos borgianos se formaron en base a una serie de temáticas recurrentes como la filosofía y metafísica, sueños, realidad y ilusoria,
también fantasía, misterio, violencia y coraje, utilizando para ello metáforas como laberintos, espejos, bibliotecas, relojes de arena, brújulas, ríos, tigres, círculos, puñales, ajedrez. A la vez, su faceta más autóctona se aprecia en historias de valientes gauchos y en diversos poemas sobre su ciudad natal, que es Buenos Aires. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Me despido, María C.